Buenas tardes, señor presidente y colegas asambleístas. Con la sensibilidad del momento que estamos viviendo como ecuatorianos, no quisiera pasar por descriteriado. No quisiera pasar como un asambleísta que lanza discursos de barricada, como decía un colega anterior. Pero no puedo dejar de mencionar que nuestro país está viviendo un modo de hacer política, está viviendo una forma de pensar el Estado, incluso está viviendo una forma de pensar la vida distinta a la que la mayoría de los asambleístas y de los ecuatorianos pensamos. Y quiero argumentar mi postura justamente en el tratamiento de esta ley. ¿Cómo nosotros podemos pensar la viabilidad de una ley en la que un elemento fundamental como el presupuesto se lo recorta? ¿Cómo podemos pensar en una ley de manera particular, desvinculada, con elementos motivantes para agravar justamente esa condición de la enfermedad? Yo insisto, no quiero venir aquí a seguir colocando elementos chocantes de nuestra polarización social. Pero les digo y les llamo al sentido común, ¿cómo no puede ser conveniente que recordemos cuando sí había política pública y se tenía pensado una iniciativa gubernamental que tenía que ver con el plan de ejercicios por el medio del Ministerio del Deporte de Ejercítate Ecuador? No pudo haber sido perfecto, pero era una gran iniciativa para combatir el sedentarismo en un tiempo en que las redes sociales afectan justamente a un segmento grande de la juventud y de los niños. Esa era una buena iniciativa que se la podía perfeccionar, pero que a la final terminaba paliando, golpeando estas causas de este tipo de afectaciones y enfermedades a nuestra ciudadanía. ¿Acaso no había en un momento, como política pública, un plan de Aliméntate Ecuador, alimento saludable, que estaba acompañado con distintas estructuras del Estado, desde los centros del buen vivir con nuestros niños, desde la primera infancia hasta las escuelas, en los que había un plan de alimentación, incluso asesorados por expertos en nutrición, donde había consumo de productos de acuerdo a los territorios? Yo recuerdo en mi provincia de Imbabura cuando se compraba las mandarinas a los campesinos de Pimampiro para dar de comer a los alumnos de la educación inicial. Ese tipo de cosas no las podemos olvidar. Y no quisiera que otra vez se diga, bueno, otra vez los correístas insistiendo en su década de buen gobierno. Pero es que estas cosas son tan evidentes. Cuando había política pública y cuando había un Estado que pensaba en la mayoría, en el ser humano, sobre los intereses de los negocios. Ahora, el plan de alimentación escolar se lo ha trasladado a empresas particulares que te dan una bebida envasada y una galleta dietética. Ese tipo de cosas se desmontó. Y cuando se trata esta ley, porque no se trata de tomarlo desde lo técnico estrictamente, desde el diagnóstico médico, sino se trata de verlo desde la manera integral como sociedad. Ese tipo de cosas en la asamblea las tenemos que seguir discutiendo, las tenemos que seguir analizando. Y no es por una postura política, pero la razón no pide fuerza. Nosotros teníamos un plan de respuesta a las necesidades de salud, teníamos una política pública integral en la que incluso participaban los medios de comunicación. La televisión pública del Ecuador, la radio pública del Ecuador, eran las que acompañaban las campañas justamente para combatir este tipo de enfermedades y poner sobre todo la prevención para este tipo de enfermedades, en los que nosotros procurábamos educarnos como sociedad, debatir como sociedad,
Utilizar las tecnologías de la información no para inocular odio o para defender a un gobierno, sino para invitar a la gente a hacer deporte, a conocer nuestro país. Por medio del Ministerio de Turismo se hacía publicidad para visitar nuestros lugares turísticos, que la familia camine. Y en esa época sí podemos decir que había seguridad, para uno no sentirse con miedo y con temor de salir a sitiar. Y con esto voy terminando. También había toda una iniciativa política desde el gobierno central y los gobiernos territoriales para construir condiciones de espacios, debatir sobre el espacio público, ¿dónde, en qué parques? ¿Cómo puede un ciudadano querer hacer deporte si no hay parques, si no hay áreas verdes? Y durante ese gobierno, lo tengo que decir con toda la frontalidad, y disculpen, no quisiera pasar como un fanático, como quiere colocar los medios de comunicación. La razón no pide fuerza. Cuando hay política pública, donde uno antepone el interés de las grandes mayorías, la razón objetiva, frente a los intereses de unos cuantos o a los intereses de la política pensada como un negocio, los resultados están ahí. Hay que seguir impulsando como sociedad. Yo hago un llamado a este Parlamento. Tenemos que recuperar el sentido común. Tenemos que encontrar un punto de coincidencia. No podemos seguir apuntándonos con el dedo. Ustedes pusieron a Lenín Moreno, nosotros pusimos y lo quisimos sacar porque nos traicionó. Ahora hay mucha gente que colocó a Guillermo Lazo y eso también tenemos que hacernos cargo de eso. La mayoría de los partidos políticos, la izquierda democrática, Pachacuti y todos se unieron para poner a ese gobierno. Hay que hacerse cargo de eso. Y les digo esto porque esto es un espacio político. Esto es un espacio técnico de legislación, pero también de reflexión. Recuperemos el sentido común y vayamos colocando otra vez los intereses del Estado, los intereses de la mayoría de los ecuatorianos para formular leyes que vayan en respuesta de las necesidades del pueblo. Ya no invito a que nos sigamos señalizando, pero sí, insisto, cuando se piensa en hay que hacer otras políticas que combinen la salud, el deporte, la alimentación de nuestros niños en primaria infancia como una política integral, la comunicación como un elemento de cohesión y de formación de nuestros públicos, de nuestra sociedad, tienen que volver a cumplir con esos roles. Entonces, es bien difícil que tratemos una ley como estas porque tendríamos que hacer ley para todas las enfermedades. Tenemos que enfocarnos y otra vez poner el reflector en las cosas realmente importantes. Se tiene que seguir exigiendo que las leyes y la política de un estado de bienestar y de derecho tiene que priorizar un presupuesto, unas leyes en beneficio de las grandes mayorías y no de unas pocas empresas que lo ven el Estado como un negocio. Ese es mi aporte, compañeros. Yo sé que es estrictamente de debate y de visión política, pero me parece que leyes sin que tengan esa reflexión no nos van a construir a ninguna parte. Y estamos sentados los unos en una orilla, pensando que es más importante el ser humano sobre el capital, y en la otra orilla están personas pensando solamente en la política como un negocio. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas.